Uno diría que acá en la Argentina la capacidad de asombro es inagotable con respecto a las cosas que pasan, ¿no es cierto? Esto que estamos haciendo ahora, es decir, reunirnos para discutir si San Martín es un patriota latinoamericano o un agente inglés, forma parte de estas cosas curiosas, ¿no? Si llegara aquí de pronto un periodista, un corresponsal de algún diario ajeno a la Argentina y dijera, después de tantos años de llenar con letreros y plazas y homenajes y años sanmartinianos y todo eso, evidentemente los argentinos están cada vez más locos como para plantear si San Martín pudo haber sido un agente inglés. Es realmente una muestra de que la crisis profunda que vive la Argentina en el aspecto político, social, económico, se da también en el plano ideológico de una manera realmente muy grave, ¿no? Porque bueno, hay algunos argumentos como para poder llegar, o algunas personas han llegado a la conclusión de que se trataba de un agente inglés. Entonces, bueno, vamos a tratar de rastrear esto, como para después charlarlo, pero en realidad el motivo de lo que da lugar a la charla es un libro publicado hace unos años por el doctor Juan Bautista Sellán, que se llama San Martín y la tercera invasión inglesa, donde Sellán dice que, bueno, que San Martín, cuando salió de Cádiz y fue a Londres, antes de venir en 1811, antes de venir al Río de la Plata, fue sobornado por los ingleses y cumplió un plan inglés y llevó a cabo una política en favor del Imperio Británico. Esto de por sí es bastante escandaloso, pero en cierto sentido es más escandaloso todavía que a varios años de haberse publicado el libro no se haya producido una refutación por parte de los historiadores oficiales, es decir, los historiadores que tienen a su disposición la universidad, los grandes diarios, la televisión, y que podrían refutar, ¿no es cierto? Ni siquiera ha habido una refutación del Instituto Sanmartiniano. El Instituto Sanmartiniano se limitó a decir, a mandar una circular a las filiales en los distintos lugares del país, diciendo que este libro era un libro, digamos, despreciable, o malsano en todo caso, pero no refutaba los argumentos del libro, no entraba a la polémica. Es decir, que entonces, ¿cómo se explica esto? Esto requiere una explicación. Yo creo que la explicación reside, por lo menos esta es mi tesis, en que la historia argentina, tal cual fue elaborada por Mitre y sus seguidores, y de algún modo u otro remozada en parte por, más bien metodológicamente, pero no en lo profundo, por parte de la historia social que hoy prevalece en la universidad, y en general en este aspecto de San Martín respetada también por el revisionismo en gran medida, esa historia ofrece algunos flancos, ofrece algunas lagunas muy importantes que hace que pueda venir alguien que no es un historiador, sino es un hombre de la justicia, o había sido juez, creo que es este doctor Sellán, a decir con toda tranquilidad esta cosa tan grave de que el padre de la patria de los argentinos es un agente inglés, porque entonces, bueno, habría que preguntarse qué es la patria, y qué es la trayectoria sanmartiniana o el espíritu sanmartiniano, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos que remontarnos a Mitre. Mitre, como toda figura política que expresa a la clase dominante en determinado momento,
responde a los intereses de esa clase dominante, y esa clase dominante, cuando llega al poder, en general, no solo la oligarquía argentina, sino en general, toda clase dominante trata de difundir su visión del mundo, de la economía, de la sociedad, de la historia, al resto de la sociedad. Es decir, trata de legitimarse ella misma con todo un cuerpo de ideas, que es la idea que ella tiene, en este caso, de la Argentina. Entonces, uno podría pensar que Mitre voluntariamente deformó la figura de San Martín, vació la figura de San Martín, o si uno es más benigno, podría pensar que Mitre fabricó un San Martín visto desde su ideología, con la óptica que él tenía, que no es que él pensaba que estaba deformando, sino que él pensaba realmente que el San Martín que estaba haciendo era el San Martín verdadero. Ahora, ¿qué historia quería hacer esa clase dominante en 1860 y tantos en adelante, cuando se va consolidando y cuando van a aparecer primero el libro de Mitre sobre la Revolución de Mayo, que está todo explicado que es la revolución a través de la historia de Belgrano, es la biografía de Belgrano, que es el libro previo al libro de San Martín? ¿Qué querían contar del pasado? Bueno, esa clase dominante quería, por un lado, fabricar una historia argentina donde visible o invisiblemente se evidenciara que los amigos, realmente los protectores de la Argentina y los que hay que confiar son los ingleses. Erradicar de esa historia la tradición indígena, la tradición indoamericana, porque la Argentina se iba a organizar como país alrededor del puerto, como economía complementaria del Imperio Británico. Liquidar también de esa historia la influencia española. Más bien había que cargar las tintas contra España para odiar a España y por consiguiente poder generar una sociedad que pudiera tener una gran simpatía por Gran Bretaña. Convenía también a esta clase una historia donde se sacara la conclusión que la historia la hacen las élites o los grandes hombres. Es decir, que los pueblos son bárbaros, son masas ignorantes, analfabetas, incapaces de hacer una historia, de protagonizar una historia. También había que hacer una historia donde quedaran muy bien, como figuras importantes, aquellos que habían predicado el libre comercio, porque la apertura económica es una de las cuestiones fundamentales de la política que se va a realizar a partir de 1862. 1862 a 1876 son 14 años que la Argentina tiene comercio exterior desfavorable, es decir, importa más de lo que exporta, y consiguientemente se endeuda como política consecuente y premeditada y planificada de los sectores dominantes. Entonces había que buscar también en el pasado a aquellos que habían defendido estas posiciones. Y había que eliminar también de esa historia todo rasgo antiimperialista, decimos nosotros, o nacionalista, o de enfrentamiento a las grandes potencias, o de desconfianza hacia las grandes potencias. Entonces, bueno, Mitre va a armar una historia con esas características. Es decir, en la Revolución de Mayo va a haber como factor principal de la revolución un sector que intervino en la revolución, que son los comerciantes ingleses que se habían radicado en 1809, que evidentemente querían la Revolución de Mayo exclusivamente para establecer el libre comercio, y para poder quedarse, porque tenían permisos transitorios. Esos comerciantes debían dejar Buenos Aires el 18 de diciembre de 1809, después se le prorrogó el permiso precario durante 4 meses hasta el 18 de abril de 1810, después se le prorrogó un mes más hasta el 18 de mayo de 1810, y
no sabían si el virrey se los iba a prorrogar nuevamente. Es decir, ellos se jugaban y apoyaron la revolución, festejaron la revolución, en la medida en que podían consolidar su comercio en el puerto de Buenos Aires, cosa que efectivamente hicieron. Pero estos no son los sectores dominantes de la revolución, no son los sectores que tienen el poder, no son los sectores que hicieron la revolución, que son French, Beruti, Donado, Arzac, Orma, Pancho Planes, algunas figuras desconocidas, y los dirigentes principales que evidentemente en el año 1810 era Mariano Moreno, Belgrano y Castelli. No tenían nada que ver con este sector, o si habían tenido algo que ver, estaban completamente en otra cosa, y el plan de operaciones de Moreno no tenía nada que ver con los intereses de estos comerciantes ingleses. Sin embargo, Mitre, en el libro La biografía de Belgrano, plantea la Revolución de Mayo desde la perspectiva de ese sector. Es decir, la revolución tendría por objeto establecer definitivamente el libre comercio, vincularse al mercado mundial, terminar y renegar de todo vínculo con España, renegar de todo vínculo o tradición con el resto de Indoamérica, porque debía orientarse hacia el puerto, hacia el Atlántico en busca de Europa, y por tanto es una revolución independentista, dice Mitre, es decir, de ruptura violenta con España para establecer negociaciones comerciales con Gran Bretaña, y esto es lo que se ha enseñado en los colegios durante mucho tiempo. Esto ofrecía muchas dificultades, una de ellas, por ejemplo, que los revolucionarios no juran por la patria, sino juran por Fernando VII. Es decir, el momento que juran, están jurando mantener el vínculo con España. Y otra cosa más importante es que hay españoles en la Junta de Mayo. Si había odio a España, no se explica cómo Mateu y Larrea podrían estar en la primera junta, o cómo iba a haber un español en el segundo triunvirato con Loarejonte, o cómo iba a ser Catalán el autor de la música del himno nacional, o cómo la bandera española iba a flamear en todos los lugares de Buenos Aires y de todo el país hasta 1814. Y bueno, todo esto se trata de compaginar de algún modo con la máscara de Fernando VII, que es una tesis que, según ellos, según esa tesis, la revolución era independentista, pero no podía decirlo, porque si lo decía tenía problemas dada la situación que había en Europa, etc. Y entonces los españoles hubieran querido reconquistar, etc. En aquel tiempo podría decirse esto. Después que las ciencias sociales han avanzado, es insostenible que una revolución se pueda hacer detrás de un objetivo y que cuando lleguen al poder los revolucionarios cambien el objetivo. Es decir, si la revolución había provocado que la gente fuera a la plaza, los 600 encapotados que iban detrás de French y de Beruti, los desórdenes de los días 23, 24 y 25 de mayo, toda una situación de turbulencia política, no se podía, llegado al poder, jurar en contra de aquello que había sido el objetivo de la revolución. Esto es insostenible. Se puede sí traicionar un programa electoral, como estamos tan acostumbrados nosotros de hace tantos años con Frondizi, con Menem, con tantos otros, ¿no? Pero no se puede cuando es un proceso revolucionario donde la gente está con las armas en la mano, como estaban estos activistas, ¿sí? Que son los que irrumpen violentamente el 25 de mayo, porque también la violencia la sacaron del paso en el cuento del 25 de mayo, pero subieron contra bucos y puñales y los prepotearon a los miembros del cabildo para que se eligiera una junta que ellos llevaban, que confeccionaron allí y la impusieron. Bueno, entonces eso lo va a completar Mitre después, cuando hace una arenga en favor de Rivadavia. Rivadavia es el más grande hombre civil de los argentinos,
¿Por qué? Porque hizo lo que iba a hacer Mitre después, es decir, estableció una amplia libre importación, hizo sociedades mixtas con el capital británico, hizo una política centralista que Buenos Aires quería imponer los gobernadores a las provincias, era un gobierno de tipo elitista, es decir, tenía todas las características que después tendría el gobierno de Mitre, y por eso lo busca Mitre como antecedente. Posiblemente Mitre a lo mejor hubiera hecho la biografía de Belgrano para echar las bases de la historia mitrista y después lo hubiera completado con este elogio de Rivadavia y después con la descalificación de Rosas, porque quería sacarse de encima a Rosas, a todos los caudillos federales y a todo lo que fuera oposición nacional a la vinculación con el mercado externo de una manera subordinada. Por eso se trataba de eliminar a los proteccionistas de esta historia también, como Brigadier Ferré, o eliminar de esta historia escolar a Mariano Fragueiro, que planteaba la nacionalización de los depósitos bancarios, que hubiera podido evitar este Corralito y todos estos líos que hemos tenido. Fragueiro no lo preveía, por supuesto. Bueno, posiblemente Mitre se hubiera contentado con Belgrano como el gran militar, improvisado pero militar al fin, y Rivadavia como el gran hombre civil. Pero esto es tan así que ustedes fíjense que Rivadavia muere en 1845 y a los 10 años ya están acá los restos, y después se va a instalar los restos en Plaza 11 y se va a hacer homenajes y además se va a poner la calle Rivadavia que va de una punta a otra de la capital. Y San Martín muere en 1850 y tardan 30 años en traer los restos. Y la hija de San Martín piensa que ya no los van a traer más. ¿Por qué? Porque San Martín había discutido con Sarmiento, porque le había legado la espada a Rosas. Es decir, que San Martín no era muy funcional a esta historia. Pero empiezan a producirse en determinados países reconocimientos a San Martín, especialmente en el Perú, por ejemplo. San Martín le habían otorgado ciudadanía en Colombia y en México, por ejemplo, como una figura latinoamericana. Entonces pareciera que Mitre consideró que, bueno, era necesario abordar San Martín, antes que lo abordara otro y resultara que San Martín estaba hablando de otra historia, porque a través de la figura de San Martín se podía fabricar una historia o contar una historia distinta de la historia que él estaba pergeñando. Entonces se decide hacer un libro en 2 tomos, según cuenta él, sobre San Martín, que después lo reduce a un solo tomo porque hay periodos de la vida de San Martín que no los puede abordar directamente. Entonces lo primero con que se encuentra Mitre, se habrá encontrado, supongo yo, casi seguro, es que San Martín nació y vivió los primeros 4 años de su vida bajo una fuerte influencia de la cultura guaranítica en Yapeyú. Es decir, que en San Martín hay una marca muy profunda de lo americano, de lo indoamericano. Que San Martín seguramente sabía hablar guaraní, porque no podía a los 3 o 4 años, si suponemos, o a los 5 más o menos, ya 4, porque después ya lo trajeron a Buenos Aires, y a los 4 años salía a jugar a algún lugar o a las costas del río con algunos indiecitos de la zona, tenía que entenderse en guaraní, más allá de que sus padres fueran españoles. Pero Mitre en su biografía de San Martín no lo pone esto, porque un padre de la patria que hablaba en guaraní no va para una Argentina blanca, europeizada, civilizada, culta, a imagen de Europa. Entonces se detiene en muchas cosas de San Martín, dedica cerca de 10 líneas, por ejemplo, a explicar cómo eran las orejas de San Martín, que eran las orejas como cualquier oreja puede tener cualquier hombre del común. Pero esta circunstancia de que San Martín pudiera saber guaraní no
no la menciona. Tampoco menciona que San Martín en muchas oportunidades en su vida fue caracterizado como indio. La oligarquía chilena, por ejemplo, que no le tenía ninguna simpatía por haber nacido en Yapeyú, le decía el paraguayo. Yo se lo comenté esto a un amigo muy querido, exilado, un tipo de lucha, un paraguayo muy combativo, y me dijo, y es claro que era paraguayo San Martín. Era una discusión ociosa, porque en realidad lo cierto es que había nacido y había crecido bajo la influencia de la cultura guaranítica. Podría decirse que era más paraguayo que porteño en todo caso, ¿no? Otros le decían el tape de Yapeyú. Alberdi pensaba cuando lo iba a ver que se iba a encontrar con un indio. Una de las cosas que Mitre admite es que tenía la tez morena, pero dice que era producto de que había estado mucho tiempo a la intemperie, porque las batallas se dan a la intemperie. Pero Rosas también y Belgrano habían estado mucho tiempo a la intemperie y eran re blancos, ¿no? Y ahí esta tesis que han sacado ahora, que nunca se va a poder probar, de que San Martín pudiera ser un hijo extramatrimonial, porque como no existe la partida de nacimiento de San Martín, la partida de bautismo, la que existía en ese momento para probar el nacimiento, ha tenido bastante asidero la tesis esta que escandalosamente ha difundido García Hamilton, pero en la medida en que el Senado de la Nación consideró que era una falta de respeto al padre de la patria hacerle un ADN, entonces esto no se va a resolver nunca. El ADN es una falta de respeto. Considerar que el presidente del instituto dijo que suponer que San Martín podría ser hijo de una india revelaba que estábamos en presencia de una conspiración llevada a cabo por el indigenismo y que seguramente había sido imaginada en Cuba por Fidel Castro. Porque el general Soria, de paso, ya que estaba criticando a alguien y estaba pegando a alguien, lo metió a Fidel Castro también en el lío. Es decir, el instituto también se preocupó en este caso porque parece que es peor poder haber sido hijo extramatrimonial y de una india que ser agente inglés. La historia de agente inglés no fue refutado. Entonces, Mitre se encuentra con otras dificultades también en esta inserción de San Martín. Él lo exalta a Rivadavia y entonces se encuentra con que San Martín tenía muy mala relación con Rivadavia. En una carta O'Higgins le dice a San Martín: Rivadavia es el más grande criminal que ha nacido en Sudamérica. Y San Martín le dice que sí, efectivamente, es un malvado, una innoble persona. Están a punto de tener un duelo en Londres, Rivadavia y San Martín. Entonces esta historia no se podría contar. Y entonces Mitre achica la biografía y no cuenta, por ejemplo, toda esta cuestión de que Rivadavia le había puesto una espía a San Martín en Mendoza, que le interceptaban las cartas, que San Martín en gran medida se va del país por este enfrentamiento con Rivadavia. Tampoco cuenta que San Martín tenía excelentes relaciones con los caudillos federales, que Facundo Quiroga decía: al único que yo quisiera que gobernase la provincia unida era San Martín. Muy buena relación con Bustos también, con Heredia. Entonces todo esto no se puede contar y no se cuenta. La posición de San Martín con respecto a Rosas y el legado del sable forma parte de la manera que San Martín veía la política. Y además hay cartas donde habla y incrimina a los unitarios que están dispuestos indignamente a vincularse al invasor extranjero. Todo esto se pasa muy rápidamente en la historia de Mitre y Mitre llega a decir que esto de legar la espada evidencia de que algunos hombres deberían morirse antes de llegar a la senectud, porque cuando llegan muy mayores no saben lo que hacen. Y también había que eliminar de la vida de San Martín toda su época hispánica, que es muy extensa, porque San Martín lo llevan a España a los 6 años,
6 años tendría en 1783 o 84, porque no se sabe bien si San Martín nació en el 77 o en el 78. Estaba en España hasta 1811. Aprende a escribir en España. La tesis de Mitre y de Sarmiento de que San Martín hubiera sido educado en el Seminario de Nobles de Madrid no tiene ningún asidero. El Seminario de Nobles no lo tiene registrado como alumno. Y últimamente un grupo de historiadores españoles que ha publicado un libro hace 2 o 3 años sobre la vida de San Martín dicen que fue una escuela de Málaga, una escuela común, cosa que podría utilizarse en los colegios para aquellas madres que creen que los chicos deben ir a escuela privada, para explicarles que San Martín puede salir de la escuela común a pesar de la crisis que tiene la escuela común. Y también se podría explicar otras cosas, por ejemplo, que San Martín fue hasta 4º grado nada más, cosa que no convendría decir a los chicos, porque los chicos no estudian más. Si llega hasta 4º grado suficiente, ya puede ser San Martín para que voy a estudiar todos los años que restan. San Martín fue un autodidacta, que tenía faltas graves de ortografía, gravísimas, como así también las tenía Roberto Arias, uno de los principales escritores argentinos, pero bueno. Pero era un tipo de muchas lecturas, lecturas relacionadas a todo ese mundo de la Revolución Francesa, que es lo que a él le interesaba. Rousseau, Voltaire, Diderot, todos los enciclopedistas, todo ese mundo, y se traslada libros a través de la cordillera a Chile, cuando se va a Chile. Bueno, todo ese periodo español de San Martín tampoco aparece. Los historiadores españoles han escrito un libro de más de 200 páginas, Mitre lo liquida en 5 o 6 páginas, y no explica cómo se modela la personalidad de San Martín, ¿no es cierto? Ahora el avance de la psicología permite saber que el temperamento, la personalidad de una persona se modela en los primeros años especialmente, ¿no es cierto? O dónde empieza a educarse, cuándo empieza a leer, cuándo empieza a escribir, cuando empieza a tener amigos, las relaciones que tiene con los amigos, empieza a aprender la guitarra, aprende a pintar, que va a ser uno de sus hobbies, hasta que la ceguera lo va a tener que abandonar, aprende a bailar, aprende a tener vínculos con el otro sexo, como si Ginsburg hubiera preguntado, San Martín le hubiera dicho que la primera vez fue en España, lógico, porque llegó acá que tenía 34 años, y aprende a pelear, 30 batallas en España, 30 batallas bajo la bandera española, algunas por mar, la mayor parte por tierra. Entonces, bueno, todo esto desaparece en los libros para crear un San Martín que pudiera ser funcional a esta historia, que era una historia que venía a legitimar la vinculación de la Argentina con Gran Bretaña, que ahora parece, según dicen los profesores de la universidad actual, que no tiene nada que ver esta historia que se enseñó con la historia verdadera. Después vamos a verlo esto, porque esto es importante. Esto es prácticamente decir que estamos en un punto, después de todo lo que ha hecho el revisionismo en sus diversos matices, estamos en un punto donde la intelectualidad que avala la historia escolar, que cuando habla por televisión o publica en los diarios, acuerda con la historia escolar, a través de una de sus principales figuras dice ahora que la historia escolar no tiene nada que ver con lo que piensan los historiadores, pero que es muy difícil revelar la verdad, porque revelar la verdad sería quebrar una invención que hizo Mitre, que le da al país de un modo u otro una identidad. La identidad que le da es la identidad de las efemérides, diríamos nosotros, es decir, el patriotismo del himno y la bandera, pero que al mismo tiempo es el patriotismo de la Argentina estrechamente vinculada en un tiempo a Inglaterra o en otro tiempo a Estados Unidos. Pero en esta época en que todo está en crisis aparecen esas declaraciones que después las vamos a conversar. Claro,
Entonces, este San Martín, entre otras cosas, aparece entonces como una figura esencialmente argentina, como acá decía el compañero Guido bien, es decir, no una figura latinoamericana, es un argentino que, como los argentinos éramos tan importantes y los uruguayos también, ahora no somos ni unos ni otros, a pesar de que el presidente del Uruguay quería diferenciarse de nosotros porque parece que a él no le iban a pasar las cosas que nos pasaban a nosotros. Bueno, en aquellos tiempos que se decía como en Uruguay no hay, porque se decía Dios es argentino, había esa concepción de esa Argentina civilizada, culta, europeizada, como dijimos. Y entonces se fue transmitiendo esta imagen. Había algunas cosas que no quedaban muy en claro en esta historia. Por ejemplo, ¿por qué San Martín había vuelto en 1811? ¿Por qué si se había ido en 1783? 28 años después había vuelto a su patria. Entonces, frente a esto, los discípulos de Mitre empezaron a buscar alguna explicación. Entonces dijeron que, evidentemente, en ese 1811, un día San Martín empezó a recordar el gorjeo de los pájaros de la selva misionera y el rumor del río, y sufrió una especie de llamado de la selva, ¿no? Las fuerzas telúricas, diríamos. Y esto fue tan importante que lo llevó a abandonar el ejército español siendo teniente coronel y venir a Buenos Aires, y ahí se callaban, no decían más nada ni los historiadores ni los maestros, porque la cosa se completaba de que ese llamado de la selva había sido tan poderoso que San Martín, alto oficial del ejército español, venía a Buenos Aires a pelear contra España, a sumarse a una revolución que, según decía Mitre, era una revolución antihispánica, que odiaba a España, que quería terminar todo vínculo con España. Entonces, claro, cuando se dice esto, ya se empieza a resultar medio insostenible la explicación esta. Pero bueno, durante mucho tiempo se dijo porque, digamos, la clase dominante impone sus ideas, tiene el control de los medios, el control de la intelectualidad, le da premios municipales, le cuelga en la solapa una condecoración municipal, algún premio que también por ahí son unos mangos, y bueno, los periodistas también dicen un poco lo que pueden, otras cosas no las dicen. Los maestros repiten lo que se les ha enseñado, porque los educadores han sido a su vez educados. Uno piensa que no, porque uno va al colegio y bueno, va al colegio, abandona a la madre, se le cruza, la segunda mujer que se le cruza en la vida es esa maestra, y se enamora de la maestra. ¿Qué va a hacer? Y entonces piensa que la maestra tiene la verdad absoluta. ¿Cómo se va a discutir que la maestra no piensa? Uno que la maestra a su vez también fue educada por otros maestros, que a su vez también vinieron repitiendo todas estas cosas. Entonces entre Grosso, Levene, Astolfi, Ibáñez y todos los otros, bueno, se fue repitiendo. Ahora, se producen algunos hechos que complican toda la situación. Por ejemplo, aparece, hace unos 10 años, un libro de María Rosa Oliver, Mundo Mi Casa, donde María Rosa Oliver hace una historia, de unas memorias de su vida. Una mujer de familia oligárquica, pero digamos mucho más rescatable que Vittorio Campo, porque una mujer que tenía parálisis, se movilizaba con silla de ruedas, y no obstante hizo una vida literaria importante, fue aquí y allá, además asumió posiciones que diríamos pretendían ser revolucionarias. Si pretender ser revolucionaria es vincularse ponerse cerca del Partido Comunista, bueno, pero la buena intención de esta señora iba por ese lado, y termina su vida siendo admiradora del Che. Entonces, bueno, es respetable en ese aspecto. Entonces ella en ese libro cuenta que su abuela le decía, que la madre de la abuela, que la había conocido a San Martín porque los Oliver eran amigos de los Escalada, le decía que el tío Pepe, porque en la familia le decían el tío Pepe, que el tío Pepe era un gallego bruto.
y que hablaba como un gallego. Ella se escandaliza, le va y le dice al padre, pero mirá lo que dice la abuela es una falta de respeto. La abuela y el padre, que se ve que conocía algo, los Oliver, entre ellos está Juan Pablo Oliver, que tenía interés por la historia, que es hermano de María Rosa. El padre se ríe y le dice, ¿y cómo no iba a hablar como un gallego si había estado 28 años en España? Esto nosotros lo verificamos la última vez que estuvo, lo verificamos con cualquiera que ha estado en España un tiempo, pero la última vez que estuvo en la Argentina Isabel Perón, los periodistas la rodearon y ella dijo, no me atosiguéis. Bueno, y con cualquiera que ha estado en el exilio en España se le pegan estas cosas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, claro, de ahí empezó a pensarse que, claro, San Martín había estado 28 años en España, y había ido a los 6 y volvía a los 34, y que estaba muy marcado por España. Entonces, ¿cómo era esto? Un tipo tan marcado por España, tan influido, moldeado por la sociedad española, ¿cómo había hecho esa ruptura? No podían ser esas cosas, estupideces que se dicen de las fuerzas telúricas y todo esto. Tenía que haber un motivo más grave. Y esto se complica del todo cuando se produce el proceso genocida que hemos sufrido. Porque el doctor Terraño, que publicaba la revista Cuestionario tiempo antes, Rodolfo Terraño, que va a ser candidato a presidente y que además es hincha de San Lorenzo, que es un elemento de juicio, el doctor Terraño se exila. Entonces, a la vuelta del exilio cuenta que, después de tener una actividad periodística muy brillante en Venezuela, pasa a Londres, y un día, para cubrir sus socios, empieza a contar una especie de cosa detectivesca. Es decir, él va a un castillo donde hay un archivo de documentación misterioso, que faltaba que se escucharan ruido de cadenas o fantasmas, y entonces en un estante, revisando un día otro, encuentra un legajo donde encuentra un plan elaborado por un tal Maylan, presentado al primer ministro británico en 1804, diciéndole cómo debe hacer, formulando un plan para que el Imperio Británico pueda tomar las colonias españolas. Hay que ir por mar hasta Buenos Aires, invadir Buenos Aires, cosa que se hizo después en 1806-1807, como ustedes saben, controlado a Buenos Aires, ir por tierra hasta Mendoza, armar una expedición que cruce la cordillera para tomar Chile, no muy poderosa, eso sí, la expedición militar por tierra, sino que tendrían que ir los barcos ingleses por mar y desembarcar ingleses en Chile, pero también una expedición que cruce la cordillera, y después, tomado Chile, ir hacia el centro del virreinato del Perú, que es Lima, por mar también. Cuando Terraño lee esto, dice, este es el plan de San Martín. Nada más que San Martín lo hace en 1817 y está formulado en 1804. Y está formulado como una propuesta imperialista dirigida por un militar inglés, dirigida al poder, en definitiva a su graciosa majestad británica. Terraño no sabe, porque recién andaba haciendo las primeras investigaciones históricas, que 10 años antes había habido otro plan exactamente igual de un tal Vincetar, que lo cita Ricardo Piccirilli en un libro sobre San Martín. Es decir, que había dos planes ingleses que tienen un itinerario muy semejante al que siguió San Martín. Terraño, supongo yo, que debe haber pensado que esta era una gran noticia para hacer escándalo, pero después debe haber pensado que si él quería ser diputado o senador, no se podía ser diputado o senador en la Argentina, desembarcando de la vuelta al exilio y diciendo que San Martín había cumplido un plan británico. Entonces lo dice con mucha prudencia en un artículo de la revista Todo es Historia, en 1985 más o menos, y después se larga a hacer un libro, 10 años, 12 años más tarde,
donde que curiosamente titula Mailand y San Martín, pero la I no es la Y, sino es la I comercial inglesa, como la I de asociación, con una asociación entre Mailand y San Martín. Si bien en el texto dice que de ninguna manera él piensa que San Martín puede haber tenido alguna vinculación con las autoridades británicas. Entonces, claro, no hay explicación de por qué vuelve en 1811, pero resulta que vuelve a cumplir un plan que había sido por dos oportunidades sostenido por altos militares británicos. Y por otra parte, Mitre insiste en que San Martín quería la independencia de las colonias españolas, pero no la unificación, cosa que es falso directamente. La unificación la quería Bolívar porque Bolívar era un ambicioso que quería que Colombia dominase toda América Latina. Esto es lo que dice Mitre. Entonces, Sellán, doctor Sellán, que se jubiló de la justicia y empezó a interesarse por la historia para cubrir sus ratos libres, dice, acá tenemos dos o tres cosas que son muy curiosas. Si no podemos explicar por qué volvió, porque si ahora resulta que era un gallego, incluso en la forma de expresarse, que había sido moldeado por la sociedad española y era un alto militar español, ¿por qué volvió? Y ahora resulta que se sabe que salió de Cádiz y fue a Londres, donde en Londres se habrá enterado del plan, porque el plan ya, el mismo plan que cumplió él es el plan que estaba elaborado ya por los ingleses. Y además hizo lo que a la Inglaterra le convenía, es decir, independizó pero no unificó. Independizó para que dejaran de ser colonias españolas y pudieran ser colonias británicas, como efectivamente lo fueron, o semicolonias, en el caso de Chile, Uruguay y la Argentina, por ejemplo, en el sur de América. Y entonces, en base a todos estos datos, Sellán hace este libro. Y entonces se produce esta situación. Si hay que hacer una reinterpretación sobre San Martín, que permite sostener que San Martín es un patriota hispanoamericano, que es argentino en la medida en que se inserta en Hispanoamérica, entonces hay que poner en discusión uno de los libros fundamentales de Mitre, y es poner en discusión toda la historia que se enseñó en la Argentina desde las últimas décadas del siglo XIX durante todo el siglo XX, que se sigue enseñando. Y bueno, ¿quién se la banca esa? Primero de todo porque, como decía Mansi, Mitre se dejó un diario de guardaespaldas, que es muy poderoso. Y además, esto forma parte de la ideología dominante. Y además habría que cambiar los nombres de todos los letreros, de las plazas, si Mitre tiene razón. Y si Mitre no tiene razón, hay que eliminar todos los libros vinculados al mitrismo, que son prácticamente todo lo que se ha publicado en el país. Entonces es una situación, una crisis bastante grave. Entonces, frente a lo que dice Sellán, nadie dice nada. La única que dice algo es una historiadora santafesina, que es Patricia Pasquali, que ella dice que piensa que San Martín en 1811 se va de España porque no tiene posibilidades de ascenso en el escalafón militar. Es decir, que San Martín, el santo de la espada, habría venido aquí simplemente para ver si podía llegar al generalato o a conquistar un sueldo más importante o alguna cosa por el estilo. Medio flojo también con relación a la imagen ética de San Martín. Además, no se comprende cómo, si la historia de Mitre es cierto, elegiría justamente un país donde tiene que luchar contra su propio ejército al cual perteneció durante tanto tiempo. Entonces, bueno, yo pienso, por lo menos mi tesis es que no es que San Martín sea un agente inglés, sino que la historia de Mitre está mal. Es decir, lo que acá ya anticipaba el compañero Guido, que las revoluciones que se producen en Caracas en abril de 1810
que se producen en Nueva Granada, que se produce en Chile en agosto de 1810 también, y se produce el 25 de mayo en Buenos Aires, son revoluciones que forman parte del proceso de la Revolución Francesa de 1789 y de la Revolución Española de 1808. Por sobre todo, los sectores que prevalecen en esas revoluciones son los que quieren terminar con los gobiernos monárquicos, con el absolutismo, quieren establecer el gobierno popular, esencialmente. No son revoluciones de ruptura. Es decir, no hay en la concepción de Moreno, de Belgrano, de Castelli, la idea de que hay que romper con España. Mal podía romper con España Moreno si los padres de él eran españoles. Y entonces, bueno, por esta razón es explicable que el pueblo apoye a los revolucionarios cuando los revolucionarios dicen que juran por Fernando VII. Porque la revolución de 1808 en España también jura por Fernando VII, en tanto se supone que Fernando VII va a ser el hombre capaz de hacer para España y para América la revolución francesa de 1789. Es decir, que Fernando VII va a ser el modernizador, el que va a establecer los tres poderes, como quería Montesquieu, que va a establecer la libertad de prensa, que va a terminar con la Inquisición, que va a terminar con la esclavitud, etcétera, etcétera. Si esto es así, es explicable entonces la participación de españoles en la Junta y españoles entre los activistas, y es explicable también que en 1814, cuando se produce la restauración de Fernando VII en el trono y Fernando VII en España defrauda a todos los liberales revolucionarios españoles que habían facilitado su llegada al poder, hace un giro a la derecha y persigue, encarcela, fusila a los liberales y restablece el absolutismo y anula la Constitución democrática liberal de 1812, la Constitución de Cádiz y que habían hecho las Cortes de Cádiz. Es entonces, 1814, cuando empieza a plantearse seriamente para muchos hombres la urgencia de la independencia, y por eso la independencia se dicta en 1816. Esto explicaría también esto de 1810 a 1816, que tampoco los maestros se veían en figurillas para explicarlo, porque explicaban que en 1810 no había condiciones en el mundo favorables para declarar independencia. Esto es falso, porque menos condiciones había en 1816. En 1816 la situación de Europa era una situación de vuelta a la monarquía absoluta, Metternich como el canciller de hierro. Cuando Belgrano va en 1815 a averiguar si van a reconocer o no a las provincias unidas, viene horrorizado y dice en el Congreso de Tucumán que la única forma de que lo reconozcan es bajo la forma de una monarquía, que de otra manera no, porque en Europa impera la monarquía. Es decir, que las condiciones eran mucho más difíciles, y además a partir de 1814 España organiza la represión, manda una flota que en vez de llegar a Buenos Aires llega a Venezuela. Bueno, el caso venezolano es muy especial, porque el caso de venezolano es una resistencia, un desencuentro de Bolívar con las masas durante varios años, porque las masas siguen a caudillos españoles y no a Bolívar, hasta 1815 más o menos. Pero bueno, la cosa sería entonces que San Martín, un hombre nacido en Yapeyú, americano de nacimiento, modelado bajo la influencia guaranítica en los primeros años y modelado por la influencia española, hasta convertirse ya en un veterano de guerra en 1811, cuando tiene 34 años, y participante del proceso de revolución democrática española, cuando ésta está prácticamente derrotada y Napoleón ocupa casi toda España, resuelve seguir esta lucha democrática en el Río de la Plata, igual que otros españoles como Chilavert, que era un español de nacimiento y también viene al Río de la Plata, o igual que el barón de Holberg, que era austríaco y viene también al Río de la Plata a seguir las banderas de la Revolución Francesa, es decir, la democracia contra el absolutismo. Esto explicaría entonces la vuelta de San Martín, y explicaría también lo que me parece a mí que marca a San Martín, que es su visión
hispanoamericana. Solamente un hombre con una fuerte visión hispanoamericana podría haber aceptado hacer la expedición al Perú con bandera chilena. Un argentino formado en Buenos Aires y modelado por la ciudad portuaria no hubiera aceptado hacer la expedición al Perú con bandera chilena, a pesar de que Chile financiaba la expedición y a pesar de que el ejército era argentino-chileno. Y por la misma razón, San Martín no lleva bandera argentina al cruce de los Andes, a pesar de que nosotros cantamos en los colegios y desafinábamos que la bandera argentina a la cima de los Andes escaló. No escaló nada, la que escaló fue la bandera del ejército de los Andes, que no es la bandera argentina, que es distinta. Que San Martín la tiene que hacer forzosamente distinta porque el segundo jefe de su ejército es O'Higgins. Y él pasa la cordillera en 6 columnas, y una de las columnas va a cargo de O'Higgins y otra columna va a cargo del coronel Freire, que después sería presidente de Chile. Es decir, sobre 4 columnas hay 2 que están dirigidas por chilenos, porque el ejército también es chileno-argentino. Y uno de los motivos de la desobediencia de San Martín, que generalmente es otra de las grandes cuestiones que se plantean sin dar una explicación suficiente, aparece en cartas de Guido. Guido le dice a San Martín: usted no puede volver en 1819, no puede volver usted a Buenos Aires, porque la mayor parte del ejército le va a desertar, porque todos los chilenos que están en este ejército están para luchar por la liberación, por la democracia, para terminar con los virreyes en Chile, o terminar con el virreinato del Perú en Lima, pero no para jugar en la guerra civil que la oligarquía porteña quiere hacer contra los caudillos federales. Y esta es una de las razones. Y esto marca también, además, esa concepción de San Martín, que es la que San Martín lo lleva al famoso tratado de Monteagudo Mosquera, es decir, el tratado Perú-Colombia, que uno lo lee ahora y dice Perú-Colombia es un tratado entre 2 países. No era así. Es decir, Colombia era en aquel tiempo la Gran Colombia, era Colombia, Venezuela, y Colombia tenía dentro Panamá, que después se convirtió en un país, porque los norteamericanos, para hacer el canal, hicieron una revolución y enseguida reconocieron a Panamá como país. Y la Gran Colombia era Ecuador también, es decir, detrás del representante de Bolívar en este tratado hay 4 países, y detrás de San Martín, detrás de Monteagudo, está Perú y lo que después sería Bolivia, y está el apoyo de Chile. Lo que no está es el apoyo argentino, porque Rivadavia está en desacuerdo con ese tratado de 1821, porque ya está en la política de mirar hacia el Atlántico, época en la cual poco después Centroamérica va a formar un solo país. Entonces fíjense que se ha dado un acuerdo y paz perpetua donde se establecía la ciudadanía común a todos los países intervinientes, a la Gran Colombia y a Perú, implicaba un avance muy importante hacia la unidad latinoamericana, que Bolívar intenta después en la reunión del Istmo de Panamá en 1826, y que fracasa lamentablemente, porque allí hay una lucha permanente entre los elementos unificadores que tienden a conformar la patria grande, siguiendo el proyecto de San Martín y de Bolívar, y los elementos especialmente de las burguesías comerciales de los puertos, que quieren vincularse por el Pacífico, por el Atlántico, a las grandes potencias, y vincularse de una manera subordinada, como va a ocurrir con cada uno de estos países, que van a ser monoproductores, que van a perder su independencia, que van a deformar su economía alrededor de los puertos, Valparaíso en un lado, Montevideo en otro, Buenos Aires en otro, Cartagena en otro, etc. Entonces, así es comprensible que San Martín choque con Rivadavia, entonces, en esta visión, porque son no solo una animadversión personal que lo va a llevar casi al duelo, por lo menos San Martín quería retarlo al duelo en 1825 en Londres, sino porque son proyectos antagónicos, o se crece hacia adentro o se crece hacia afuera, y ya no estamos en la historia, estamos en la política. Ustedes oyen a los economistas que dicen, no, acá lo único que se resuelve es aumentando las exportaciones. Claro, aumentando las exportaciones, generalmente para aumentar las exportaciones quieren que los salarios estén muy bajos, porque hay que competir, el argumento es que hay que competir, hay que insertarse, ¿no?, en el mercado mundial con costos muy bajos. Los costos muy bajos, esos economistas no plantean bajar las tarifas de los servicios públicos, de las
telefónicas, del gas, de la electricidad. No plantean bajar los intereses bancarios, sino plantean bajar el salario quede siempre retrasado, ¿no? Y entonces, bueno, o la otra que es crecer hacia adentro. Crecer hacia adentro es tener un mercado interno importante que implica consumo, implica producción industrial, implica gente ocupada, implica pleno empleo, implica todo lo que esta política actual nos niega desde hace ya muchos años. Y en definitiva, esto está estrechamente ligado a si se forma una gran patria grande, popular, con profundas transformaciones sociales y económicas, o subsisten 20 países dependientes, la mayor parte sin destino propio. Con lo cual, en definitiva, por un lado estamos discutiendo cosas actuales, vinculándolas al pasado, y por otro lado estamos discutiendo la vigencia de todo lo que nos han enseñado en materia de historia a través de muchas generaciones. Vamos a dejar para después, para el final, en todo caso, es decir, San Martín tiene al ejército con una tremenda indisciplina, dice que tendría que fusilarlo a Lavalle para imponer orden en el ejército y no lo hace porque es un camarada. Se le había ido Cochrane con toda la escuadra después de robarse los caudales de Ancón. Tiene problemas porque mismo estando con Bolívar le sacan, le derrocan, le obligan a la renuncia de Monteagudo en el Perú. Tiene problemas en el Perú también, tiene problemas con Rivadavia, que no le apoya su política. San Martín lo que parece que busca de Bolívar es que Bolívar le aporte unos 4 o 5 mil hombres. Bolívar le dice que le puede devolver los 1.800 que San Martín le prestó y darle otro tanto o algo menos, que serían 3.000 hombres. Bolívar parece insistir en que el ejército absolutista no tiene los 20.000 hombres que supone San Martín, sino muchos menos, y que con los 3.000 que tiene San Martín puede tratar de terminar la campaña en el Perú. San Martín estima que eso no es posible, y además Bolívar tiene detrás la Gran Colombia, y San Martín tiene el Perú con una cantidad de disidencias y la animadversión del gobierno de Buenos Aires. Todo esto hace que San Martín, por lo que se sabe, le proponga hacer su segundo a Bolívar, cosa que desde un punto de vista de política práctica no parece ser algo sensato, porque Bolívar no podía entrar en el Perú jamás con San Martín como segundo, cuando ya había en ese momento problemas entre peruanos y colombianos, especialmente por la posesión de Ecuador. Entonces era imposible, Bolívar le dice que de ninguna manera, y San Martín, con una gran generosidad y además con una gran admiración por Bolívar, porque mantiene el retrato de Bolívar durante el exilio delante de su cama, y otros 2 retratos que tiene en su casa también de Bolívar, que se explica únicamente en un hombre que realmente tiene una admiración por otro. Decide retirarse con prudencia, se va a Chile, espera que Bolívar avance, se va a Mendoza, espera que Bolívar entre en el Perú, se va a Europa y se combina allí con agentes de Bolívar para facilitarle la adquisición de unos barcos que Bolívar precisa. Yo creo que por sobre todo los dos tenían el proyecto que ahora se reactualiza con este planteo de la República Bolivariana que hace el presidente de Venezuela, y que pienso que en los próximos años va a tomar bastante importancia, si como presumimos se produce el triunfo de Lula en el Brasil, el triunfo del Frente Amplio en el Uruguay, que pueden hacer cambiar notablemente las cosas en América Latina y propender a esto, que por otro lado los brasileños tienen muy en claro, incluso un gobierno como el actual de Brasil, que es expresión de fuerzas burguesas, pero que tiene muy en claro que, o que por lo menos tiene una política exterior, como se demostró esta semana, que no tiene la Argentina, porque se planta como tienen que plantarse ante quien sea, no tiene una actitud de servil como tiene la Argentina, ¿no? Y que además defiende el Mercosur y comprende la necesidad de una unificación, ¿no es cierto? Bueno, esto es fundamentalmente.